Muy buenos días, tengan mis queridos hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor nuevamente por esta nueva oportunidad, por este privilegio, por esta bendición de levantarnos, de darnos la gracia de poder descansar, de poder dormir. ¿Cuántos saben que es una bendición poder dormir? Parecería algo normal para muchos, pero la realidad es que no es así. Es un privilegio poder descansar y poder dormir. Y aunque es muy rico, amén, dormir especialmente desde las 3 de la mañana en adelante, es una bendición poder levantarnos y tener un propósito, saber que tenemos un empleo, saber que podemos ir a hacer ciertas cosas y cada uno ocuparse en sus labores. Hay gente que dice que se cansa de la rutina, que se cansa del empleo y es normal porque somos seres humanos, tenemos cuerpos físicos que se agotan, pero qué bendición es poder levantarnos, mis amados hermanos, y tener una ruta, tener un camino, tener una tarea y poder ser de bendición para otras personas. Entonces, dele gracias a Dios por su empleo, dele gracias a Dios por su vida, dele gracias a Dios porque le permite dormir, porque le permite descansar y haga lo que haga en su trabajo o donde él esté, haga las cosas con amor y hágalas como para Dios, hágalas como para el Señor, dice la Biblia. Además, si somos cristianos, entendemos que lo que hacemos, lo hacemos para Dios. Y de Él, dice la Biblia, recibiremos recompensa porque a Cristo el Señor servís. El consejo de Dios es: los que tienen amos que no sean creyentes, mis amados hermanos, y algunos que son difíciles incluso de soportar, debemos servirle con amor y debemos servirle de la mejor forma y de la mejor manera. Y Dios es el que recompensa, es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Él es el que va a recompensar la labor de cada uno de ustedes. Muy bien, en esta mañana quiero invitarle a que abra su Biblia en Santiago. Estamos en nuestros devocionales, en la Epístola Universal de Santiago. Vamos a leer desde el versículo 3 en adelante, versículo 1 en adelante. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos frenos en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, es un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestia y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Punto. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceituna y la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Amén. Entonces hoy vamos a hablar acerca de la lengua. Vamos a hablar acerca de esa lengua peligrosa, mis queridos hermanos. Y quiero que tengamos en cuenta las expresiones de Santiago al final. Santiago está hablando de lo que es la lengua en sí, pero al final nos dice: hermanos míos, esto no debe ser así. No debería ser de esta forma. Y luego pregunta: ¿acaso de una fuente puede salir de esa misma fuente agua dulce y agua salada? Entonces es una reflexión, ¿no? Lo que el Señor quiere hablarnos en esta mañana respecto a la responsabilidad que tenemos nosotros como cristianos y el uso que damos a nuestros labios y a nuestra boca. Ahora, popularmente se le conoce como la temida sin hueso. Así se conoce, ¿no? La temida sin hueso. Como la lengua, mis amados hermanos, es el órgano más polifacético que tiene el ser humano. Ella puede ser romántica. ¿Se acuerda cuando lo enamoraron o cuando la enamoraron?
Cuán romántico era ese caballero, cuán poético era ese caballero. Entonces la lengua puede ser romántica, puede ser dulce, puede ser áspera, puede ser amable, puede ser cruel, puede ser cariñosa, puede ser amarga, puede ser inspiradora, desmotivadora, poética, crítica e hiriente. Con ella se han dado grandes discursos que han contribuido al desarrollo humano, pero a la misma vez discursos destructivos. La lengua tiene un poder que puede ser usado tanto para bien como para mal. Esta es la gran verdad de la lengua. Tal vez usted recuerda que hay personas que son muy amables, ¿verdad? Cuando estamos entablando una relación de amistad y son muy atentos, pero apenas agarran un poquito de confianza y uno dice, ¿y qué pasó aquí? Les cambia el tono de voz, le cambia la forma en que se dirigen a nosotros, abusan en algunas ocasiones en su tono en cuanto a la comunicación y a la relación. Ahora, ¿por qué esta introducción? Para que nosotros entendamos, mis amados hermanos, la gran responsabilidad que implican las palabras, la gran responsabilidad que tenemos, mis amados hermanos, como cristianos, en la forma en que usamos nuestros labios y especialmente nuestra lengua. Entonces, como es una cosa polifacética, ¿verdad? Romántica, dulce, áspera, amable, cruel, cariñosa, inspiradora, desmotivadora, poética, crítica, motivacional e hiriente, nosotros debemos pedirle al Señor y como cristianos reflexionar en el hecho de cómo usamos nuestra lengua. Según Proverbios, capítulo 18, verso 21, dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá su fruto. La lengua tiene gran potencial, mis amados hermanos, para bien o para mal. La pregunta es, ¿cómo estamos nosotros usando nuestra lengua? ¿Cómo estábamos usando nuestra lengua? ¿Para bien o para mal? ¿Para bendición o para maldición? Aquellos que aman usarla han de estar preparados para recibir las consecuencias, tanto positivas como negativas, según el uso que le demos a la lengua. Esto no significa, como muchos creen por allí, mis amados hermanos, que tienen el poder de decretar vida o muerte mediante sus labios. Porque realmente el soberano es Dios. Él es el único que puede decretar o anular en nuestras vidas o en la vida de otros. A eso no se refiere el proverbio, cuando dice que el poder de la vida y la muerte están en la lengua. Lo que realmente quiere decir es que con la lengua comprometemos nuestra vida. Con la lengua usted compromete su vida. La nueva traducción, Dios habla hoy, le da una mejor comprensión al texto. Dice, la vida y la muerte dependen de la lengua. Los que hablan mucho sufrirán las consecuencias. Ahora, no hay que ser muy inteligente, ¿no? Para darnos cuenta de esta verdad. Todos sabemos los grandes problemas que se generan a partir de la lengua, a partir de lo que hablamos, a partir de lo que decimos. Y hay gente que se mete en unos grandes problemas, mis amados hermanos, en unas grandes situaciones. Incluso comprometen su vida por hablar más de la cuenta. Especialmente cuando nadie les está preguntando, cuando nadie está interesado en saber. Pero la lengua, mis amados hermanos, tiene una gran responsabilidad. Y la lengua lo puede meter a usted en grandes problemas y en grandes consecuencias. Cierto proverbio persa reza lo siguiente: una lengua larga es igual a una muerte temprana. Ese es el rezo persa que hay, referente a la lengua. Una lengua larga es igual a una muerte temprana. Hay gente que no puede controlar su lengua. Y dicen, es que yo no tengo pelos en la lengua. No sé si ha escuchado ese refrán muy popular, ¿verdad? No tengo pelos en la lengua. Para justificar el por qué hacen lo que hacen. Pero una lengua larga es igual a una muerte temprana. La prudencia, mis amados hermanos, en el habla es sumamente importante. Usted no debe hablar nada que no edifique, nada que no bendiga, nada que no corresponda. Usted debe entender que no se trata solamente de decir la verdad, sino cuándo decirla, cómo decirla. Y hay gente que tiene ese gran problema y eso es lo que ha traído tantas situaciones a su vida. Entonces,
Una lengua larga es igual a una muerte temprana. La lengua, la sin hueso, la pequeña y débil, puede aplastar y matar. Mis amados hermanos. Soy amo, dijo otra persona, de lo que callo y cautivo de lo que digo. Los creyentes tenemos múltiples recomendaciones y eso es una bendición muy grande. Por eso todos los días debemos darle gracias a Dios por esta palabra. Gracias, Señor, porque tenemos las Escrituras. Pero los creyentes tienen múltiples recomendaciones en toda la Biblia que nos instruyen a cómo debemos usar nuestra lengua. Sin embargo, nadie puede hacer buen uso de su lengua si esta misma no es controlada por el Espíritu Santo. Todos somos testigos de cómo las palabras en algunas ocasiones nos ayudan o nos han metido en problemas. Quizás hemos hablado de más o juzgado mal, eso es muy común, el juzgar mal. Herido a alguien por nuestros comentarios. Tal vez nos hemos excedido en el tono. Eso genera dificultad, genera problema, hiere a las personas. O alguna mala palabra ha salido de nuestros labios. Aunque la Biblia aconseja y dice, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Y de toda palabra corrompida que salga de nuestra boca, de todas esas palabras vamos a dar cuenta a Dios en el día del juicio. La lengua es como un sable de carne que puede matar a nuestros oyentes. Y de allí que la Biblia haga tanta mención al respecto. En Job 5:21 se menciona la lengua en un sentido negativo como un azote. Y es que las palabras, según se expresen y según la intención, pueden convertirse en un látigo que azota nuestra mente. Las palabras generan heridas internas, mis amados hermanos, que son más difíciles de sanar que las exteriores producidas por un azote. Todos sabemos aquí el énfasis que tiene la palabra que nosotros podamos dar, que nosotros podamos decir, y cómo las palabras hieren y penetran profundamente y perduran por años en la mente de una persona. El maltrato verbal, el maltrato psicológico, las expresiones de ira, de odio, la forma en que le hablamos a nuestros hijos, a nuestros cónyuges, a nuestras esposas, son ideas, especialmente cuando se están formando y están creciendo, que van creciendo con ellos en la mente de manera equivocada. Una frase que se diga lleno de ira, que aunque no sea cierta, afecta al individuo creyendo que es verdad lo que le dijeron. Todos sabemos que a veces las palabras duelen más que un golpe, mis amados hermanos. Las palabras se quedan internamente en la mente y retumban constantemente allí. Por eso la Biblia hace tanto énfasis en este tema tan importante que como creyentes debemos saber lo que debemos hablar y debemos pedir a Dios que controle nuestra lengua mediante su Espíritu Santo. Señor, ¿qué voy a decir? ¿Por qué lo voy a decir? ¿Para qué lo voy a decir? ¿En qué beneficia lo que digo? Hay cosas que es mejor callar, mis amados hermanos. Usted no puede andar por la vida diciendo que usted no tiene pelos en la lengua y que usted no guarda nada. No guarda dinero, mucho menos chisme, dicen algunos. No, mis amados hermanos, esa no es la voluntad de Dios. Y eso no es la actitud que un cristiano debe tener tocante al habla, tocante a la lengua, tocante a lo que dice. No. Las palabras generan heridas internas que son más difíciles de sanar que las exteriores, producidas por un azote. Alguien dijo lo siguiente: el látigo deja una cicatriz en el cuerpo, pero el golpe que se da con la lengua rompe los huesos. Para hacer alusión a lo fuerte, mis amados, y al poder que tienen las palabras. Por eso es importante que nosotros como hijos de Dios hablemos conforme a la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros digamos lo que realmente edifica. Muchos han caído a filo de espada, pero no tanto como los que han sido víctimas de la lengua. Qué cosa tan desagradable, qué cosa tan incómoda. Ser víctima, mis amados hermanos, de un lengua larga. O de gente maliciosa, malintencionada. Por eso uno debe orar siempre: Señor, guárdame, Padre amado. Líbrame de toda lengua mentirosa y perversa. Líbrame de las personas que constantemente andan buscando la forma de calumniar y de destruir a otros. Hay gente que tiene su boca llena de maldiciones
y de mentiras y de amenazas. Tienen maldad y violencia en la punta de su lengua. Eso es lo que dice el Salmo 10, versículo 7. Hay gente que tiene su boca llena de maldiciones y mentiras y amenazas. Tienen maldad y violencia en la punta de su lengua. Así como los médicos examinan la lengua del paciente para ayudar al diagnóstico, así Santiago examina la salud espiritual de las personas mediante sus conversaciones. ¿Se ha dado cuenta que el doctor agarra y le mete la paleta en la boca y le revisa la lengua? Y al parecer, como esté la lengua, le indica más o menos alguna idea de qué es lo que está pasando con su cuerpo y su salud. De igual forma, Santiago quiere que nosotros como cristianos nos hagamos una examinación de nuestra lengua para ver exactamente qué es lo que está pasando con nosotros. Debemos examinarnos para ver nuestra salud espiritual. La lengua dice mucho de cómo está nuestra salud espiritual. Me encanta el chisme, me encanta la mentira, me encanta la calumnia, me encanta difamar, me encanta hablar de otros, me gozo en el chisme, me gozo en la calumnia, presto mis oídos y hablo y le añado más leña al fuego. Bueno, eso es una indicación de que mi salud espiritual no está muy bien. Si me complazco en hablar de los demás, mi salud espiritual posiblemente no esté muy bien. Si me satisface ver cómo otros hablan de otros, mi salud espiritual no está muy bien. Y lo que hablo son cosas corrompidas, si no son cosas espirituales, si no son cosas que edifican, ¿para qué entonces hablo lo que hablo? El diagnóstico de uno comienza con los pecados de la lengua, mis amados hermanos. Santiago estaría de acuerdo con el moderno humorista que dijo, cuidado con la lengua. Está en un lugar mojado donde es fácil resbalar. Nuestro primer verso del capítulo 3 dice que, hermanos míos, no os hagáis maestro mucho de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. El maestro, mis amados hermanos, debe estar consciente de que será juzgado por el uso que le ha dado a su lengua o que le da a su lengua. Hermanos míos, sería una equivocación, dice Santiago, parafraseando lo que el texto quiere decir. Sería una gran equivocación el que muchos de vosotros os hicieran maestro, porque debéis darnos cuenta de que los que enseñamos estamos expuestos a recibir una condenación más severa. Tristemente hay maestros que usan el púlpito para hablar de las debilidades de otros. Hay gente que usa el púlpito para revelar el chisme que escuchó, pero tratando de camuflajearlo en un sentido espiritual. Hay gente que usa la escritura y su posición de maestro para comenzar a torturar a otros. Usan el púlpito de manera, diría yo, de una forma sin temor de Dios. Usan el púlpito para tratar de decirle a otros lo que no se atreverían a decirle de frente. Y eso es un pecado grave. Y Santiago dice, hermanos míos, no se hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que ustedes van a recibir mayor condenación. Dios le va a aplicar a ustedes, mis amados hermanos, algo más severo, más estricto. Por eso dice Santiago, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Nosotros daremos cuenta a Dios de todo lo que dijimos y de todo lo que enseñemos, mis queridos hermanos. De todo aquello que dijimos y que no era correcto, también vamos a dar cuenta a Dios. Bueno, pero es que yo pensé o yo creía, dicen algunos. A mí alguien me dijo, un pajarito me dijo, alguien me comentó. Pues eso no es suficiente, mis amados hermanos. Uno no puede hablar y decir cosas porque alguien me dijo. Usted tiene que estar seguro de lo que está diciendo. Y en cuanto a la doctrina y en cuanto a la palabra, usted tiene que estar seguro de lo que está hablando. Si no, no hable nada, no diga nada. Y no aspire a ser maestro hasta que usted realmente no entienda que Dios lo ha llamado y que realmente que lo que usted esté hablando, diciendo, sea conforme a la palabra de Dios. De todo aquello que dijimos, si no era correcto, daremos cuenta. De eso seremos responsables. Y por todas aquellas cosas que dejamos de decir, pero que eran necesarias. La idea es que podamos ver y darnos cuenta de que más que tener un lugar de honor, es una inmensa responsabilidad la que conlleva consigo ser maestro de la palabra. Hay algo que yo siempre digo, si Dios no lo ha llamado, no se meta a esto, mis amados hermanos. Evítese usted un tremendo problema.
no vea esto como mucha gente lo ve. La gente ve el púlpito, o ve la iglesia, o ve el ministerio, o ve el liderazgo como una oportunidad de honor, de privilegio para estar allí al mando, al frente. No, mis amados hermanos. El que está ahí arriba está para el servicio. El que está allá arriba está para una tarea y una responsabilidad titánica. Está para edificar, está para corregir, está para exhortar, está para sufrir el cuestionamiento, el señalamiento, está para un montón de cosas que por lo general no son lo que la gente cree. Entonces, más que tener un lugar de honor, es una inmensa responsabilidad la que conlleva consigo ser maestro de la palabra. La influencia que tiene un maestro sobre las personas influyen para bien o para mal en la eternidad, mis amados hermanos. Santiago está convencido de que la enseñanza es una ocupación peligrosa. Eso es la realidad. La enseñanza es una ocupación peligrosa. Y aunque ciertamente es un honor servir a Dios, pero también es una gran responsabilidad. Su instrumento es la palabra y su agente la lengua. Santiago se preocupa de advertir la responsabilidad de los maestros y los peligros del instrumento que tienen que usar. Bueno, sí, van a ser maestros, pero tienen un instrumento peligroso que se puede convertir en un arma de doble filo. Tienen que saberlo usar. Cualquier maestro corre el peligro de convertirse en el señor oráculo, el que tiene todas las respuestas según él. No hay profesión más propensa a generar orgullo intelectual y espiritual que la de ser un maestro. Por eso debemos estar convencidos de que es el Señor, amén, y no nosotros mismos los que queremos eso. Porque mucha gente cree que son los dueños de la verdad absoluta, los únicos que tienen la razón, los únicos que tienen la verdad. Y de eso, mis amados hermanos, en el día de hoy hay muchísimos. Hay muchísimos maestros que creen que ellos tienen la respuesta a todas las cosas y que según ellos no se equivocan, según ellos no necesitan corrección. Y en verdad, las personas que están en la posición de maestros deben guardar su corazón, porque esto genera muchas veces el orgullo intelectual. Conozco mucha gente, mis amados hermanos, y Dios me ha permitido ver tantas cosas en este corto tiempo que uno dice, wow, Señor, ten misericordia y ayúdame, ayúdame a no caer en esa idea errónea de que nosotros somos los únicos dueños de la verdad absoluta y que más nadie puede comprender la verdad. Ayúdanos, Señor, a no caer en ese punto en el cual queremos corregir a todo el mundo y nadie puede corregirnos a nosotros. Que no haya orgullo intelectual ni espiritual en nuestro corazón. Santiago busca concientizar también a los hermanos. Hay dos peligros que deben evitar los maestros en virtud de su ministerio, y puede que le corresponda tal vez a algunos enseñar a los que son más jóvenes de edad en la fe. Por tanto, debe esforzarse en evitar dos cosas. Debe asegurarse de lo que está enseñando, la verdad, y no sus propias opiniones. Igual usted, cuando usted va a hablar con alguien, cuando usted va a predicar la palabra, cuando usted va a hablar, no le hable a la gente de sus opiniones, no le hable a la gente de lo que usted cree, háblele a la gente de lo que la Biblia dice. Explíquele lo que las Escrituras dicen. Pero cuando nosotros comenzamos a hablar de nosotros mismos, de nuestras opiniones o de lo que a nosotros nos gusta, ya eso no tiene realmente el peso que debería tener. Nadie quiere ser como yo ni como usted. Usted debe hablarle a la gente de Cristo. Debe asegurarse que está enseñando la verdad y no sus propias opiniones. La advertencia de Santiago es que el maestro ha entrado voluntariamente en una posición especial y está, por tanto, en peligro de una mayor condenación si falla. Las personas a las que Santiago estaba escribiendo codiciaban el prestigioso puesto de maestro. Santiago le recuerda su responsabilidad. Es muy triste que cristianos inmaduros traten de convertirse en maestro antes de estar listo. Piensa que han alcanzado un gran lugar de honor, cuando en realidad lo que han estado buscando es un juicio más severo de Dios. Cuando el Espíritu Santo purifica un corazón, también da dominio propio, de modo que la persona pueda decir las palabras que agradan a Dios. Santiago nos dice que el hablar del cristiano es otra prueba de la madurez. ¿De qué hablamos realmente? ¿Cuáles son nuestros temas de conversación? ¿Qué es lo que proponemos? ¿Cómo nos expresamos? Cuando dice que nadie puede domar su lengua,
Dios puede hacerlo, mis amados hermanos. Jesús preguntó, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca malas cosas. Mateo 12, versos 34 y 35. Las relaciones en el hogar y con nuestros hijos y con nuestros familiares pueden cambiar y ser diferentes si tan solo empezamos a cambiar la forma en la que hablamos. ¿Tiene usted problemas en este momento? ¿Tiene dificultades de comunicación? ¿Hay conflicto? ¿Caigo en la trampa del enemigo? ¿O cómo estoy actuando? Bueno, si usted quiere que sus relaciones cambien con sus hijos, con su cónyuge y en su hogar y en su familia, bueno, entonces usted tiene que comenzar a hacer lo que la palabra de Dios dice. Comenzar a vivir y hacer lo que el Espíritu Santo dice. Si tan solo empezamos a cambiar la forma en la que hablamos, nuestras relaciones se verán afectadas para bien. Podrán mejorar si hacemos el uso correcto de nuestra lengua. La Biblia dice, la blanda respuesta que quita la ira, más la respuesta áspera que hace, acrecienta el problema, mis amados hermanos. No hay nada más desagradable que te den una respuesta llena de ira, de rabia, o una contestación inadecuada. Entonces la lengua cumple un papel fundamental. En Colosenses 3, 18 al 21 dice, casadas, está sujeta a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Y luego dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Aunque aquí se habla de la palabra marido, aplica para ambas personas, tanto la mujer como el hombre. Porque ciertamente hay maridos ásperos con sus esposas y fuertes en su carácter y en el habla. Eso es una realidad. Si esto no fuese cierto, no estuviese aquí en las Escrituras. Pero también hay mujeres que, válgame Dios, tienen una lengua y un carácter terrible. Pero la voluntad de Dios es que nosotros podamos en amor, espiritualmente, con sanas intenciones, usar nuestra lengua para bendecirnos mutuamente. Y no seamos ásperos con ellas, mis amados hermanos. No seamos ásperos con ellas. ¿Cuántos saben que hay prendas, hay ropa, camisas, no sé, que son muy finas y muy delicadas? Que nadie la mete en la lavadora ni agarra un cepillo y empieza a darle así a tallarlo de lo más fuerte. ¿Verdad que no? Sino que se compran ciertos productos, se ponen en remojo y se tratan con cuidado porque son delicadas y porque se pueden dañar. De la misma manera, el Señor dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Porque la forma en que la tratamos y en que le hablamos, la afecta, la aflige, la daña. Por lo tanto, usa tu lengua, ten tacto, habla con amor, habla como corresponde, con autoridad en algunas ocasiones. Algunas veces quizás hay que arreglar un problema. Todo el tiempo uno no puede ser una persona que hable. No, hay momentos en que toca hablar, pero siempre con el tono correcto, con respeto, con amor y con una buena intención. Y eso ayudará a que nuestras relaciones como cónyuge y como esposo mejoren. Luego dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Es una petición mutua que Pablo hace, en este caso, a los hijos, pero luego le dice a los padres, Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Y cómo exasperamos a nuestros hijos? En la forma en que le hablamos, en la forma en que le decimos las cosas, en la manera en que les hablamos, los alienta o los desalienta. Bueno para nada. Sí serás, no he visto yo que no sirves para nada. Tarado, no sé qué. Y comenzamos. No, mis amados hermanos, no es la manera correcta. Lamentablemente hay una realidad que muchas veces los hijos son el reflejo de los padres. Y muchas veces los hijos se creen las mentiras que muchas veces los padres en un momento de ira o frustración le dicen a los hijos. Los afectamos en cuanto a su apreciación de la vida, en cuanto a una autoestima correcta, en cuanto al valor que deberían tener. Entonces no desalentemos a nuestros hijos.
Usemos nuestros labios para bendecir a nuestros hijos, para corregir a nuestros hijos, claro que sí, para saber expresarle a nuestros hijos las cosas, pero siempre teniendo en cuenta lo que la palabra de Dios dice. Aquí podemos notar, mis amados hermanos, a través de este consejo, cuán importante resulta el buen uso de nuestra lengua en la convivencia familiar, en la convivencia en el hogar. Muchos matrimonios se ven destruidos y afectados debido al uso negativo de nuestra lengua. Si es solo fuego y veneno y maldición lo que sale por nuestra boca, solo servirá para destruir nuestra casa y cualquier tipo de relación en la que me encuentre relacionado. Nadie quiere tener un amigo abusivo, que todo el tiempo nos maltrate verbalmente, que nos hable feo, nos hable brusco, grosero. No, pues lo siento mucho. Puedo tener paciencia, pero no quiero ese tipo de trato hacia mi persona. Ninguna esposa quiere ese tipo de trato, ningún esposo quiere ese tipo de trato. Por lo tanto, los impulsos de ira llevan a la gente a usar su lengua para su propia destrucción. ¿Cuántos saben que a veces decimos cosas que no son ciertas? Pero en el momento de ira y de rabia se dijeron. Decimos cosas por la ira que después nos arrepentimos, pero ya no hay nada que hacer. ¿Cómo se recoge el vaso de agua que ya se derramó? La intención de Santiago es ayudarnos mediante su exhortación como creyentes a someter nuestra lengua a la dirección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el freno que nos ayuda a controlar y domar nuestra lengua. Por eso Santiago nos escribe: si nuestra lengua no la sometemos al Señor, generará grandes desastres y grandes sufrimientos, mis amados hermanos. Mirá cuán grandes bosques se encienden, mis amados hermanos. Cuántos problemas. Sin Cristo nuestra lengua no tiene control. Eso lo entiende Santiago y lo explica. Dice lo que quiere. Cuando no tenemos a Cristo, nos expresamos así: no tengo pelo en la lengua, yo digo lo que quiero, yo soy así y tal, y no me importa lo que piensen los demás. Eso decimos sin Cristo. Decimos lo que queremos, pero en Cristo nuestra lengua se sujeta en amor a la voluntad de Dios. Desde luego que tenemos que hablar, mis amados hermanos. Tenemos que luchar contra el orgullo, tenemos que luchar contra la vanidad, contra la justicia propia y llenar nuestra mente con la palabra de Cristo para que nuestra lengua hable conforme a la voluntad del Señor. Si usted solamente está dentro de personas que hablan sandeces y personas que hablan solamente palabras vulgares, es muy fácil para usted copiar ese modelo de habla. Si usted está entre personas que hablan otras cosas diferentes, usted hablará diferente. Si usted se mueve en el mundo del periodismo o de la parte tecnológica, usted será muy fácil hablar de ese tipo de cosas. Y si usted se mueve dentro del mundo espiritual, dentro de las personas que aman al Señor, dentro de las personas que hablan lo que la palabra de Dios dice, pues a usted se le será muy fácil hablar lo que la palabra de Dios dice, mis amados hermanos. Como creyentes, podemos someter nuestra lengua y refrenarla. Pareciera contradictorio lo que dice la carta de Santiago en este capítulo 3. Por un lado dice: porque todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende en palabra, este varón es perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos, para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes, ¿verdad?, son llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas por un pequeño timón, por donde el que quiere las gobierna. Así también la lengua es un miembro pequeño, se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de ave, de bestia y de serpiente y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre, si nosotros leemos hasta aquí, podemos creer que es imposible. Dice: porque ningún hombre, dice, puede domar la lengua. Es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Pero luego viene el versículo 10. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, dice Santiago, no debe ser así. Eso es lo que la gente piensa, que no podemos controlar, que tenemos que decir lo que queremos. Pero esto no debe ser así, dice Santiago. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceituna? Eso es imposible. Usted no le puede pedir a la mata de mango que dé patilla, ni a la patilla mango, o a la vid higo.
así también ninguna fuente puede dar agua salada o dulce. En pocas palabras, ¿qué fuente somos nosotros? Si somos fuente de vida eterna, si somos fuente que sacia la sed, si somos fuente que estamos puestos por el Señor para ayudar a las personas a calmar su sed, entonces tiene que ser agua dulce, porque el agua salada no calma la sed. Entonces la pregunta de Santiago es, si una fuente no puede dar dos tipos de agua, un cristiano no puede hablar tampoco de esta manera y de la otra manera. O habla de una forma o habla de la otra. Y ahí es donde queremos llegar. Nuestros labios no deben ser usados para bendecir a Dios y para maldecir a los hombres. Ahora, ¿cómo maldecimos a los hombres? ¿De qué forma maldecimos a nuestro prójimo, a las personas? Bueno, maldecimos a los hombres cuando denigramos, cuando calumniamos. Qué cosa tan terrible es una calumnia, mis amados hermanos. Qué cosa tan fuerte y cómo destruye personas y familias, hogares, ministerios, la calumnia. Criticamos, mis amados hermanos, ahí estamos nosotros maldiciendo a los hombres. Cuando insultamos, cuando injuriamos, cuando murmuramos. Por lo tanto, no podemos justificarnos en que la lengua es indomable. Bueno, hermano, lo que pasa es que yo no puedo controlar la lengua. Ahí lo dice la Biblia en Santiago. No, la Biblia no dice eso. La Biblia explica lo que es la lengua sin Cristo, sin el control del Señor, sin el control del Espíritu Santo. Explica lo que no debe ser la lengua, pero no aprueba para nada en absoluto que digamos que somos creyentes y usemos nuestra lengua para calumniar, para denigrar, para maldecir, para criticar. No, mis amados hermanos, esa no es la voluntad de Dios. Por lo tanto, no podemos justificarnos en que la lengua es indomable. Indomable para quienes están sin Cristo. Pero en Cristo, mediante su poder, podemos transformar nuestra lengua, mis amados hermanos. En el Salmo 34, 12 al 14 dice, ¿quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días para ver el bien. Dice, guarda tu lengua del mal. O sea, tú puedes guardar tu lengua del mal. Y tus labios de hablar engaño. Tú decides, mis amados hermanos. Si hablas mentira, engaño, o si hablas la verdad. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. El mismo escritor nos dijo en el capítulo 1:26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Al decir que nadie puede domar su lengua, en el verso, Santiago no afirma la total imposibilidad, sino la suma dificultad de hacerlo, pues los versos que hemos leído nos confirman que es posible mediante la gracia de Dios, y no solamente es posible, sino necesario. Necesitamos, mis amados hermanos, ajustar nuestros labios y nuestra boca a la voluntad de Dios. Y de allí la razón de la exhortación. Así como el caballo necesita freno para no desbocarse, de igual manera la lengua necesita la rienda del Espíritu Santo para no desbocarse, mis amados hermanos. No podemos darle rienda suelta a todo lo que queremos decir. Debemos refrenarlo por el poder de la palabra y del Espíritu Santo, mediante la gracia de Dios. La Biblia dice 6 cosas aborrece Jehová. Escuche bien, no lo dice el pastor, no lo decimos porque lo queremos decir, lo dice Dios. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, y automáticamente viene la lengua mentirosa. Las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Ahora, como cristiano, esto debe ponerme a pensar. Debe ponerme a pensar seriamente. La lengua mentirosa Dios la aborrece. Y si Dios aborrece la lengua mentirosa, yo no quiero ser un mentiroso. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Los pies presurosos para correr el mal. Pero el testigo falso, aquel que dice cosas que no son ciertas, aquel que apoya mentiras y engaño, el que habla mentiras y el que siembra discordia, hermanos. Aquí entre nosotros, te voy a contar un secreto del hermano fulano. O sea, no es que yo le tenga idea al hermano, solamente te voy a decir esto. Y te meto el veneno. ¿Y cómo cree usted que reacciona esa persona al saber algo de la otra persona que no es?
al tener una idea equivocada de lo que no es. Bueno, Dios aborrece el que siembra discordia entre hermanos. El chisme es una pequeña llama que si no se apaga a tiempo destruye relaciones y familias. Por eso, por esa razón, desde tiempos antiguos la Biblia dice, no andarás chismeando entre tu pueblo. Y si sacas al chismoso, se acaba el problema. El chismoso no le agrada a Dios, porque el chismoso no tiene intención de ayudar en el problema, sino de esparcir el problema. ¿Cuándo ha visto usted que un chismoso va con la persona correcta para solucionar la situación? El chismoso va de casa en casa. El chismoso va de teléfono en teléfono, de WhatsApp en WhatsApp, atacando a las personas más débiles y más frágiles y tratando de inyectar el veneno. Y no hay chismoso, mis amados hermanos, si no hay quien le escuche. El chismoso existe porque hay otros, como dice el dicho, no les gusta pero les entretiene. Porque si alguien viene a mí a hablarme mal de otra persona, lo primero que yo debo preguntarle es, hermano, ¿qué busca detrás de todo eso? ¿Por qué no hablamos con la persona directamente? Cuando no hay buenas intenciones, cuando no hay sanas intenciones, automáticamente el chismoso dice, no, yo no quiero problemas. Yo no quiero hablar con ellos, no, yo te lo digo a ti, para que tú lo sepas, pero es que yo no tengo la solución. ¿Tiene testigos usted de lo que está hablando? No, eso me lo dijo a mí un hermano, pero eso quedó entre nosotros y yo le prometí, hermano, ese no quiere solucionar nada. Ese lo que está buscando es destruir y dañar las relaciones de la iglesia, las relaciones de los hermanos, las relaciones en la familia. El chisme hay que apagarlo. Cuando permitimos el chisme, nos volvemos partícipes de pecado ajeno, mis amados hermanos. Porque un chisme no es una verdad necesariamente. Un chisme no es una verdad. Para yo acusar y señalar y cuestionar a alguien, primero tengo que tener evidencia, tengo que tener pruebas. Y a lo primero que debo hacer es confrontar al hermano con la intención de que dicha persona entre en razón, reconozca su error y se aparte y no pasa nada. Pero si usted nunca ha hablado con la persona, si usted no tiene pruebas y usted anda por ahí regando cosas, bueno, la Biblia dice, mire, la lengua es una situación tan peligrosa que enciende grandes bosques. Entonces el chisme es una pequeña llama que si no se apaga a tiempo, destruye relaciones y familia. Un rumor del cual no estamos seguros no debería ser repetido. ¿Qué hago yo repitiendo algo que no es verdad? ¿Qué hago yo repitiendo algo de lo cual no estoy seguro? No debemos repetir cosas que no han sido comprobadas, mis amados hermanos. No puedo yo repetir cosas que no han sido comprobadas. Hay gente que le encanta echarle leña al fuego. Le gusta avivar el rumor y el chisme para que nunca se apague. Son como los periódicos amarillistas. Presentan noticias con titulares llamativos, escandalosos o exagerados para tratar de aumentar sus ventas, pero nada de eso es cierto o comprobable. Aunque por lo general, estas noticias no cuenten con ninguna evidencia, o por lo menos escasas evidencias, y sin una investigación bien definida. ¿Cuántas personas no han sido afectadas al punto incluso de enfermarse emocionalmente? Sí, mis amados hermanos. Tan satánico es esto, tan destructivo es esto, que hay personas que se ven afectadas no solamente, digamos, físicamente, en el sentido de que se ha dañado su reputación en la sociedad, sino que hasta emocionalmente se ven afectadas. Por un chisme, por una mentira, por una calumnia. ¿Cuántos pastores no se han visto afectados, mis amados hermanos? O incluso personas dentro de las iglesias. Es tan delicado en el día de hoy estar diciendo cosas que no son. Y hace tiempo conocí de un caso de un pastor que ayudó a una familia, ¿verdad? Muy amablemente, muy libremente, con las mejores intenciones del mundo. A su vez, tenían una niña, el hombre de la mujer le estaba haciendo un trabajo al pastor acerca de un vehículo, nunca se lo arregló, nunca le había dado un dinero, nunca le devolvió el carro, y bueno, total que tuvieron un impasse, ¿verdad? Una pequeña discusión al respecto. El hombre se molestó tanto y
inventaron un cuento, inventaron que había violado a la niña. La mujer, la niña es niña, se prestaron para eso. Y usted sabe lo delicado que es hablar y decir una cosa como esa, ¿no? Lo que significa eso ante las autoridades, especialmente cuando viene de algo de fe o algo religioso, algo de Dios, lo que representa incluso en la cárcel, porque el problema es que la gente va a la cárcel aun cuando no se ha comprobado ni una cosa ni la otra. Lo que implica a nivel de ministerio, lo que implica a nivel de confianza, cómo se pierde la confianza cuando uno dice una persona es ladrona, se roba esto, se roba aquello, una persona es esto, aunque no sea cierto. Cuando se trata de niños, cuando se trata de violación, automáticamente las alarmas se encienden. Bueno, esta persona fue a la cárcel. No solamente fue a la cárcel, sabrá Dios qué le habrá pasado en la cárcel. No solamente eso, estuvo un montón de tiempo saliendo por la prensa, por las noticias, sin haber sido comprobada la situación. Cuando comienzan las situaciones, cuando comienzan las investigaciones, se descubre, porque esta es la otra realidad, mis amados hermanos. La verdad siempre triunfa y la verdad siempre sale. Cuando se descubre todo esto, se dan cuenta de que las personas mienten, la niña miente, no hay evidencia, no hay prueba. El hombre sale de la cárcel, pero ya el daño estaba hecho. El daño, la calumnia, estaba hecha. Ya la gente en la comunidad, en el sector, en el barrio, ya veía la cosa de una manera diferente. ¿Cómo se sienta usted a explicarle que todo había sido mentira? Ahora, Dios tiene que aborrecer eso. Claro que lo aborrece. Pues alguien dirá, bueno, pero esas cosas pasan y son comunes. Sí, esas cosas pasan. Tristemente, es una pena con la cual tenemos que lidiar. Esas cosas pasan. Pero una cosa es que esas cosas pasen y otra cosa es que te involucren en algo de lo cual tú no eres responsable, de lo que tú no has hecho, simplemente por un chisme. Todos sabemos, no sé en sus países, pero un hombre siempre tiene la de perder con una mujer. Si la mujer dice que intentó abusar de mí, que intentó acosarme, aunque no sea cierto, ya eso es suficiente para comenzar un proceso de investigación. Entonces, mis amados hermanos, no podemos andar por allí esparciendo cosas, diciendo cosas que no son ciertas, ni repitiendo cosas. Es un pecado serio. Entonces, muchas personas han sido afectadas, mis amados hermanos. Proverbio nuevamente nos dice, en el capítulo 16, verso 28, el perverso provoca peleas, el chismoso es causa de enemistades. En el 18:8 nos dice, los chismes son como golosinas, pero calan hasta lo más profundo. El 26:20 dice, sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. La lengua puede envenenar mentes y asesinar caracteres. Todo lo que decimos debería quedar sometido a la triple prueba. ¿Qué es la triple prueba? Bueno, dice William MacDonald, la triple prueba ¿es verdad lo que voy a decir? ¿Es bondadoso lo que voy a decir? ¿Es necesario lo que voy a decir? Si no cumple esas tres funciones, entonces no la digas, porque no va a edificar a nadie, no va a ayudar a nadie, no va a solucionar nada. Deberíamos decir como el Salmo 141:3, pon guarda a mi boca, oh Dios, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios, que esa sea parte de nuestra oración. Pon guarda a mi boca, guarda la puerta de mis labios. Nuestros labios deben proclamar la verdad y solamente la verdad. Deben ser usados para edificar, consolar y animar a otros creyentes en vez de destruir. Nuestra lengua no debe apoyar las causas diabólicas de la división, difamación y del chisme, sino reprender todo eso. Reprender todo eso. Ahora, uno esperaría o uno creería que dentro de la iglesia estas cosas no deben existir. Pero estaban existiendo y siguen existiendo, mis amados hermanos. Por eso todos en la iglesia somos garantes. Todos en la iglesia somos responsables de cuidar, de guardar la iglesia de mentira, de chisme, de falsedades, de rumores, de runrunes. ¿Cómo guardamos la iglesia? ¿Cómo nos guardamos? Bueno, no prestándonos para eso. Si alguien viene a mí, lo primero que yo debo preguntarle es ¿cuál es la fuente de eso? ¿Usted tiene pruebas de eso? Si no tiene pruebas y no tiene testigos, no lo diga. Y conmigo no cuente, mi amado hermano. Y si usted realmente quiere solucionar el problema, no vaya por la rama,
vaya al tronco, vaya a la raíz, vaya con la persona indicada que nos puede ayudar a solventar esa situación de ser cierto lo que dice. Hermano, cuando no hay oídos para el chismoso y cuando el chismoso se da cuenta que no cuenta con apoyo, el chismoso tiene dos opciones. Se arrepiente y se aparta de eso, o sencillamente dice, no hay lugar para mí aquí en este lugar. No tengo con quién contar aquí. Y donde no hay chismoso, mis amados hermanos, cesa la contienda. La bendición fluye. Empiezan a manifestarse las bendiciones del Señor. Pero donde hay este tipo de cosas, este tipo de personas, de gente que siempre está buscando, mis amados hermanos, algo, una trama para dañar, para enredar, para confundir, es algo diabólico. Todo lo que tenga que ver con división, difamación y chisme es diabólico. Hay que reprender eso. El único fuego que debemos iniciar debe ser el fuego del amor, de la pasión, del servicio, que seamos una llama que imparta luz y que seamos un fuego que prenda la mecha de los que han sido apagados por el frío del pecado. Eso es lo que debemos hacer. Se cuenta de un filósofo griego, y ya vamos a terminar. Se cuenta de un filósofo griego que había invitado a cenar a unos amigos. Para la ocasión había ordenado a su siervo que preparara lo mejor que pudiera encontrar en el mercado. El plato que éste presentó consistió en varios trozos de lengua cocinados de varias maneras. Enojado con el sirviente, el sabio le recriminó: ¿no te dije que comprara lo mejor que había en el mercado? El sirviente contestó: te he traído lo mejor que hay en el mercado. ¿No es la lengua el órgano de la elocuencia, de la cortesía y de la adoración? Su amo le ordenó: quiero entonces que mañana me traigas la peor cosa que encuentres en el mercado. Nuevamente, el siervo volvió a preparar 4 o 5 trozos de lengua y el filósofo estaba ahora muy contrariado. ¿No te dije que trajeras lo peor cosa del mercado? Y de nuevo el sirviente contestó: y lo hice. ¿No es la lengua el órgano de la blasfemia, de la difamación y de la mentira? Este sirviente, mis amados hermanos, le enseñó a su amo una gran lección que es válida también para nosotros, porque la lengua es capaz de lo mejor y de lo peor. El más feroz de los monstruos en el mundo tiene su cueva justamente detrás de nuestros dientes. Para eso están los dientes, ¿no? Para refrenarlo. Otra persona comentó lo siguiente sobre el uso de la lengua. Escribe: el murmurador se hace daño a sí mismo. Escuche bien. Preste atención. El murmurador se hace daño a sí mismo. El que se dedica a embarrar a los demás no puede dedicarse a su favorito pasatiempo sin algo del barro se le quede pegado en las manos. El que se dedica a embarrar a otros, escuche bien, el que se dedica a embarrar a los demás, que es su pasatiempo favorito, dañar y empañar la imagen de otros, que le gusta untar y llenar a los demás de cosas que no debe, es algo que sin darse cuenta, para él embarrar a otro tiene que embarrarse a sí mismo, las manos y el corazón. ¿Cuántas veces hemos salido de una experiencia así con una sensación de contaminación? Pero esta no era en absoluto nuestra intención. Esperábamos en vano que al lanzar barro sobre otros podríamos acrecentar la estimación de otros en nuestra propia limpieza. Fuimos tan insensatos como para pensar que podríamos edificarnos a nosotros mismos derribándose a otros. Fuimos lo suficientemente ciegos para imaginarnos que poniendo un cartucho de dinamita debajo de la casa de nuestro vecino podríamos fortalecer nuestros cimientos de la nuestra. Pero nunca es así. Puede que logremos causar daño a otros, pero el mayor daño siempre nos los infligimos a nosotros mismos. Esa es una gran verdad. Cuando intentamos dañar a otros, verdaderamente nos dañamos a nosotros mismos. Si usted tiene problemas con su lengua, hay un remedio. Cristo Jesús, el Señor, puede domar la lengua más rebelde y porfiada, la más venenosa y la más diabólica. Es más, Él puede sacar a la luz el potencial de riquezas y bendiciones que hay en nuestra lengua. Él puede hacer que su lengua se transforme en un manantial de dulzura que resulte de bendición para otros. Ahora, tal vez todos hemos caído
en algún pecado de los mencionados. El problema no es haber caído en el pecado. El problema es qué vamos a hacer ahora, después de conocer esta verdad y de conocer lo que Dios dice. La intención de Dios, ¿cuál es? Que aprendamos, que crezcamos. Lo importante no es lo que pasó y lo que quedó atrás. Lo importante es el presente, el ahora. Esto es lo importante. De aquí en adelante, ¿cómo van a ser mis conductas? De aquí en adelante, ¿cómo va a ser el uso y la administración de mi lengua? De aquí en adelante, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a edificar? De aquí en adelante, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a ser un bombero que apaga la llama del chisme? ¿O voy a ser simplemente una chispa que se conecta con la que ya viene para seguir incendiando el bosque? ¿Cuál puede ser el bosque? Puede ser mi casa, puede ser la casa de mi vecino, puede ser la iglesia. Pues convirtámonos, mis amados hermanos, en instrumentos del Señor que apaguen la llama del chisme y no que extiendan la llama. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos, a saber que cuando queremos empañar la imagen de otro, nos empañamos a nosotros mismos. Queriendo echarle barro a otro, nos echamos barro a nosotros mismos. ¿Y sabe algo? El chismoso tiene un gran problema. Nadie, absolutamente nadie, confiaría en él después que hace lo que hace. Dentro del mundo, la persona que viene a traer chisme, después que da el chisme, en algunas ocasiones le hacen una cruz. Eso significa no podemos confiar en él. Así como vino a nosotros, así puede ir a otros. Porque esa es la triste realidad del chismoso. La falta de fidelidad, la falta de compromiso, la falta de ser una persona fiel, mis amados hermanos, es como hacerse una marca en el cual todo el mundo por donde caminemos sabe quiénes somos y nadie quiere confiar en nosotros. Nuestra lengua, mis amados hermanos, debe ser una fuente dulce, debe ser un manantial de bendición, debe ser un manantial que calme la sed, un manantial que ayude a apagar los fuegos y un manantial que produzca vida. Dios puede hacerlo. Dios puede transformar nuestra lengua, fortalecernos y ayudarnos. Por eso vamos a orar en esta mañana y pidámosle a Dios: Señor, ayúdame, que mi lengua sea de bendición en mi casa, en mi familia, en mis hijos, en la iglesia. Ayúdame a hablar con ternura, con dulzura, con amor, con tacto, con prudencia. Pon guarda mi boca, que hable lo que realmente edifique y lo que sea necesario. Y no, Padre amado, que me desboque como un caballo a rienda suelta para luego decir qué he hecho, porque ya el daño está hecho. ¿Sabe usted? Dios es justo. Y si algo hace Dios es defender al inocente, es defender a sus siervos, es defender a sus hijos contra todas estas mentiras y calumnias. Y si Dios aborrece eso, hermano, ¿qué hago yo participando de eso? No nos metamos en problemas. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús en esta hermosa mañana. Gracias por tu palabra. Gracias porque ella nunca regresa vacía, Señor. Gracias porque ella cumple el propósito para el cual ha sido enviada. Señor, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos muestras en tu palabra cómo debe ser nuestro proceder y cómo debemos andar, Señor. Lamentablemente, la realidad es que el chisme va a seguir, Señor. La calumnia va a seguir, la mentira va a seguir. Eso no lo podemos evitar nosotros. Pero sí podemos evitar nosotros ser parte de eso, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayude, Señor. Que podamos ser instrumentos de bendición, Señor. Que podamos tener una iglesia, Señor, enfocada en ti, en tu palabra, en tu verdad, con temor santo y reverente. Señor, que tú puedas permitir que seamos de bendición y de edificación, Señor. Que no andemos de run run en run run, Señor, ni en chisme, Señor, ni hablando de lo que no sabemos y conocemos. Señor, y que aprendamos, Señor, a amar nuestra iglesia, a amar nuestros líderes, a amar nuestro prójimo, a amar a nuestros hermanos, Señor. Que sepamos, Señor, que donde hay chisme hay contienda, y donde hay contienda hay pleito y hay división. Que son las cosas, Señor, que Satanás hizo en el cielo y las cosas que Satanás sigue haciendo. Pero nosotros estamos llamados, Señor, a edificar, a bendecir,
Por eso te pedimos que tomes control de nuestros labios, de nuestra lengua, Señor. Que fluya sobre nosotros, Señor, palabras de vida eterna, de consolación, de exhortación, de amor y de ánimo y de edificación. En el nombre de Jesús, oramos por aquellos que se han encargado de difamar nuestros nombres, Señor. Por aquellos que se han encargado, Señor, de envenenar la mente de otros, Señor. Padre, nosotros tenemos quien nos defienda. No tenemos que defendernos, Señor. Tú vas delante de nosotros y tú eres el que testifica de nosotros, Señor. El Espíritu Santo mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos tus hijos, Señor. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tú puedas en Cristo Jesús, Señor, glorificarte, restaurar las relaciones, restaurar la iglesia, restaurar a los hermanos, bendecir los hogares. Señor, que cada esposo, Señor, y cada esposa cambien, Señor, hagan su esfuerzo, sean humildes, sencillos de corazón. Señor, y que aprendamos, Señor, a hablarnos correctamente, Señor, con respeto, con consideración, con amor. Padre, ayúdanos en el nombre de Jesús y recibe toda la gloria y toda la honra. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos, Dios les guarde. Espero que tengan un excelente día. Y nada, si el Señor lo permite, nos veremos mañana. Amén. Un abrazo para todos.